Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde. Deseo que ustedes tengan un año lleno de bendiciones de parte de Dios y que realmente sus sueños, sus propósitos se cumplan durante él. Pero especialmente que ustedes puedan también tomar una determinación respecto al futuro eterno de sus almas. También, como siempre, quiero ofrecer los cursos del Instituto Internacional Emaús, que están a disposición de cualquier persona que desea estudiar la palabra de Dios en forma sistemática. Estos cursos no tienen ningún tinte sectarista de ninguna manera, tampoco hay ningún compromiso con que usted estudie, no se va a comprometer con nadie. Así puede pedir los cursos en forma libre, con toda libertad, porque estos cursos solamente son doctrinales y el único propósito es que la palabra de Dios pueda ser comprendida, pueda ser entendida de mejor forma. Así usted puede adquirir los cursos llamando al canal, escribiendo al mail que aparece también en pantalla, o viniendo aquí al propio canal los días jueves antes de las 6 de la tarde, o acudiendo a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. También puede escribir a la casilla 9 del correo de Lota. Tiene hartas opciones como obtener estos cursos si usted realmente quiere estudiar y conocer de mejor forma el plan de salvación. Estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Así vamos a leer en esta tarde desde el versículo 6 del capítulo 2 de la carta a los colosenses. Si usted tiene una Biblia, le sugiero que la tome para que lea conmigo, a fin de que pueda comprobar que lo que estamos leyendo en la palabra de Dios es solamente la palabra de Dios y nada más que eso, y tal cual está escrita. Así dice el versículo 6, por tanto, o en razón de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebidas o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra de Dios en esta tarde, y solamente deseamos que ella sea de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Vamos a tomar un momento para orar. Padre eterno, una vez más queremos glorificar y alabar tu nombre por tu gran benevolencia que tienes para con nosotros, en que nos has permitido en iniciar un nuevo periodo de tiempo aquí en la tierra. Deseamos que este tiempo que tú nos dejas, que podamos estar en nuestro trabajo, en nuestra peregrinación, que realmente lo ocupemos de tal manera que traigamos al corazón sabiduría que pueda ser de gran utilidad y que tenga repercusiones eternas. Que podamos estar ocupados en tus cosas, anhelantes y expectantes de la venida pronta de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien prometió que vendría a buscar el fruto de la aflicción de su alma para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. En tanto que esto ocurre, nuestro Dios y Padre, queremos rogar por el anuncio del Evangelio, la lectura y explicación de tu palabra, a fin de que nuestros amigos puedan entender el mensaje de salvación, que puedan ellos tener sed del Dios vivo, y que puedan ellos buscar al único que puede darles perdón de pecados, vida eterna, salvación, al único que puede librarles de la condenación eterna. Nuestro Dios, queremos pedir por cada persona que llama a este canal, pidiendo oración, confiando en la benevolencia, en la bondad de nuestro Dios, para que ellos encuentren la solución a sus problemas, pero especialmente al problema más grave que ellos tienen, que es estar bajo el juicio de la ira de Dios por sus pecados. Que ellos puedan entender que solamente en Cristo pueden tener gozo, tranquilidad y seguridad. Pedimos por aquellos que están sufriendo enfermedades en sus cuerpos, para que tú les ayudes, mitiguen los dolores y ellos puedan tener tranquilidad. También pedimos por aquellos que están metidos en algunos vicios, en las drogas o en otros tipos de pecados que ellos están habituados a cometer, que puedan también ellos ser librados de esas cosas y ellos puedan tener la fuerza para venir a Cristo, confiar en Él y así escapar de todos estos prejuicios que traen como en las consecuencias a la vida del ser humano,
pero que las consecuencias mayores tienen que ver con la perdición eterna. Nuestro Dios, por aquellos que tienen falta de trabajo, te pedimos para que tú proveas un trabajo para ellos, para que puedan ellos obtener el sustento para sus familias. Queremos asimismo pedir por los dueños del canal, por las personas que están en los controles, para que tú puedas también abrir sus corazones mediante el Espíritu Santo y ellos puedan recibir el mensaje de salvación y escapar ahora que están a tiempo, porque no sabemos el momento en que tu Hijo amado ha de volver, tampoco sabemos cuándo cada uno de nosotros va a partir a la eternidad y con eso se acaban las oportunidades, o cuándo va a llegar alguna enfermedad invalidante que también pueda ocasionar que se acaben la oportunidad que tienen de salvarse de la condenación. Queremos pues quedar a tus cuidados, pidiendo que el Espíritu Santo sea quien hable en esta tarde, a fin de que el mensaje llegue con poder y potencia de lo alto. Lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, estamos considerando acá en la carta a los colosenses lo que el apóstol Pablo está instruyendo a sus queridos hermanos en la fe. Y él ha estado diciendo que no se dejen engañar con palabras persuasivas, porque hay algunos agentes satánicos que realmente son expertos en desviar el pensamiento, la fe de los creyentes, especialmente de aquellos que no acostumbran a instruirse en la palabra de Dios, que ignoran muchas cosas de la palabra de Dios voluntariamente porque no tienen interés en conocer lo que Dios dice en su palabra. Se pierden este gran privilegio, el de conversar con el Creador del mundo, porque cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios estamos escuchando la voz del Creador, la voz del sustentador de todas las cosas, la voz de aquel que nos da vida, nos da la salud y todas las cosas que necesitamos nosotros para nuestra subsistencia, tanto física como espiritual. Así el creyente debe estar arraigado en lo que es la doctrina y la persona del Señor Jesucristo, que sus raíces sean tan profundas y tan fuertes que cualquier viento de falsas doctrinas no pueda ladearle, no puede llevarle. Y sobreedificado, el fundamento nuestro es la persona del Señor Jesucristo. Y nosotros sobre ese fundamento debemos ir sobreedificando. Así no podemos cambiar el fundamento, nadie puede cambiar ni debe pretender hacerlo. El fundamento es Cristo. Y si no es ese el fundamento, entonces estamos frente solamente a religiones y a pensamientos humanos que no tienen ninguna eficacia en contra los apetitos de la vieja naturaleza. Así por eso el apóstol Pablo está diciendo que los creyentes que están arraigados y sobreedificados en él y confirmados en el cuerpo de doctrina deben andar como es digno del Señor y siempre dando gracias a Dios por toda la abundancia de el conocimiento y de la bondad y misericordia de Él. El versículo 8 ahí llama la atención a mirar, a contemplar, a detenerse, a pensar que nadie os engañe por medio de filosofías. Las filosofías son
el pensamiento humano. Y por cierto, científicamente hay buenas filosofías, algo que nos ha sido de utilidad. Ya hay algunas filosofías que también el hombre en su pensamiento llega a la conclusión de la existencia de el Dios Santo, del Dios Eterno, al contemplar la creación y cada cosa que ha sido creada y la exactitud y realmente la forma de la creación nos muestra que hay un creador, una inteligencia superior a toda y cualquier sistema humano. Así, pero hay filosofías que lo único que hacen es querer desacreditar la obra de Cristo, desacreditan el Evangelio de Cristo y solamente confunden. Entonces, estas filosofías buscan desviar de la verdad la mente y el corazón del creyente en Cristo. Y el creyente, por medio de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, debe estar atento, porque Satanás tiene sus propios agentes y él se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Entonces a veces la gente, por falta de fundamento en la palabra de Dios, se hace presa fácil de cualquier tipo de estas filosofías, como ocurría allí en la ciudad de Grecia en los tiempos de Pablo, en donde cada uno de los que vivían allí en Atenas no tenían otra meta que conocer o descubrir algo nuevo. Pero hoy día hay muchas filosofías que agregan o que quitan a lo que la palabra de Dios enseña, y huecas sutilezas o vacías, esto de hueco es vacío, vacías sutilezas. Con cuánta sutileza Satanás quiere derribar todos los argumentos bíblicos válidos. No se va en enfrentamientos muchas veces, sino más bien buscando la forma que la persona no se dé cuenta para dónde la están llevando, para dónde la están dirigiendo. Así el creyente debe estar preparado y debe estar atento a estas filosofías y huecas sutilezas o vacías sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y vemos nosotros en el mundo que hay muchas tradiciones que están arraigadas por muchos años en el corazón, en la mente de las personas. Y hay tantas tradiciones como en el tiempo de que Pablo está escribiendo allí entre los judíos, porque incluso los religiosos de aquel tiempo habían llegado a darle más importancia a lo que eran las tradiciones que a la misma palabra de Dios, de tal forma que el Señor Jesús les tuvo que reprochar aquello y dijo: bien, que vosotros invalidáis el mandamiento por vuestras tradiciones. Y hoy día también ocurre mucho en la cristiandad esto mismo. Hay cosas que se hacen por tradición y que nadie estaría dispuesto a cambiar aún entendiendo, aún leyendo lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, ellos hacen prevalecer más las tradiciones que la misma palabra dejada por el Señor Jesús, para que nosotros podamos instruirnos y dirigirnos de acuerdo a sus preceptos. Estos son rudimentos del mundo, o sea, que tienen que ver con aquellas cosas que este sistema que el hombre ha creado para vivir feliz sin Dios, según él. Esto es antagónico o contrario a lo que es
Cristo y todo lo que Él significa para el creyente. Cristo y sus doctrinas. Cristo en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es hombre perfecto y Dios perfecto. Él es Dios por sobre todas las cosas. Y aunque hay algunas religiones y falsas filosofías que niegan la deidad del Señor, sin embargo, ellos no pueden negar lo que la palabra de Dios enseña. Así, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y los creyentes estamos completos en Él. Él ha hecho la obra de salvación completa. Él ha dotado a cada creyente de algún don para ministrarlo a los demás creyentes. Él nos ha dado grandes y maravillosas promesas que nosotros sabemos que son ciertísimas y que un día vamos a disfrutar. Y ya estamos disfrutando de algunas, como la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y que el Espíritu Santo nos da el gozo. El que mora en nosotros nos da el gozo de la vida, la satisfacción de la vida cristiana, porque realmente nuestros pecados ya han sido juzgados y perdonados en la persona del Señor Jesús. Nosotros estamos completos en Él, en el Señor Jesús, que el Señor Jesús es la cabeza de todo principado y todo poder, de todo principado y todo poder. En Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto es algo espiritual. Los judíos, en aquel entonces, ellos practicaban esta operación, esta cirugía menor que se hacía en el cuerpo del varón, pero que era solamente una señal externa que nunca pudo perfeccionar a nadie y que tampoco sirvió para nada finalmente. Sin embargo, esta circuncisión espiritual tiene que ver con el cortar con todo aquello que el mundo hace, que el mundo profesa y que es contrario al Señor, echando de nosotros el cuerpo de pecado, aquel cuerpo de pecado que nos llevaba a la condenación eterna, aquel cuerpo que realmente para Dios era algo nauseabundo por el pecado que moraba en él. Sin embargo, Dios, a través del Espíritu Santo, Él nos hizo una nueva creación en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Así, en el versículo 12, leemos que con Él fuimos sepultados en el bautismo. El Señor Jesús, Él también vio su muerte, sepultación y resurrección como un bautismo. Y él lo dijo a sus discípulos: de un bautismo tengo que ser bautizado y cuánto me angustio. Y el creyente, aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal, es transformado a través del Espíritu Santo, es hecho una nueva creación, una nueva criatura. Y luego de haber recibido la salvación, el perdón de los pecados, Él se bautiza en obediencia al mandato del Señor y en forma
simbólica. Cuando Él se bautiza, se identifica con el Señor Jesús en su muerte, sepultación y resurrección. Así, ese es un acto simbólico. Y esto tiene que ver con el bautismo cristiano que hoy está vigente, que no tiene que ver con lo que algunos enseñan, con el bautismo de arrepentimiento, ¿no? Eso fue para Israel en tiempo de Juan el Bautista. E incluso cuando el Señor empezó su predicación también anunciando el Evangelio del Reino, también se anunciaba el bautismo de arrepentimiento. Pero eso tenía que ver con los israelitas, quienes habían vuelto las espaldas a Dios, quienes se habían alejado de tal manera de Dios que Juan el Bautista les llama a arrepentirse de esa actitud y a pensar en Dios y en su condición personal, porque el Mesías iba a estar entre ellos y para que por lo menos les encontrara de algún modo pensando en el Dios eterno. Pero el bautismo que hoy día está vigente es el bautismo que ordenó el Señor Jesús, que aquel que cree, aquel que es discípulo suyo, se bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que los creyentes, los predicadores, los evangelistas, le enseñen todas las cosas que el Señor ha mandado. Así aquí tenemos nosotros en el versículo 12 una ilustración de lo que ocurrió en la cruz de Cristo y que el creyente lo hace en forma figurada cuando se bautiza. Así como el Señor fue resucitado mediante el poder de Dios, así también el creyente se levanta de las aguas para decir que él ya tiene una nueva vida, esa nueva vida que recibió cuando recibió a Cristo como su Salvador personal, pero que ahora la testifica públicamente a todos aquellos que estén mirando el momento, la ocasión en cuando Él se bautiza. Y a vosotros, a los creyentes, dice, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Esta es la mayor de las bendiciones que podemos tener los hijos de Dios. Es el mayor de los privilegios que podemos tener nosotros, que habiendo estado muertos, porque esa es la condición en la que Dios ve a todos aquellos que todavía no tienen la vida eterna, la vida de Dios, aquellos que todavía están con el juicio de Dios sobre ellos porque no han querido obedecer el llamado del Evangelio. Dios ve a todos ellos muertos en delitos y pecados, la muerte espiritual, de la cual puede recibir vida y tener a Cristo como su Salvador personal y como meta el cielo. Así, este es el gran privilegio de los creyentes. La vida anterior era muerto en delitos y pecado. La vida actual tenemos vida juntamente con Cristo. Y Él, el Señor Jesús, nos perdonó todos los pecados. Y esto es maravilloso. Y esto es lo que muchas personas no pueden entender, porque la palabra de Dios es clara, enfatiza mucho esto. Dios nos perdonó a través de la muerte de Cristo todos nuestros pecados, absolutamente todos. Él no dejó ningún pecado pendiente sin perdonar, todos nos perdonó. Y esto también lo podemos confirmar en la carta a los Hebreos, donde dice en el capítulo 10,
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó? A través de la muerte de su Hijo amado, el Señor Jesús. Él llevó el pecado mío sobre su cuerpo, sobre el madero. Así, a través de ese sacrificio, de esa ofrenda, Dios me ha dado vida eterna y perdón de todos mis pecados. Usted, querido amigo, ¿usted cree esto? ¿Usted tiene esta certeza, esta seguridad en su vida? Leíamos el jueves pasado que el apóstol Juan también, él atestigua, el apóstol Pedro y todos atestiguan lo mismo, y podría usted buscar en todo lo que es las cartas del Nuevo Testamento, el libro de los sellos, el Apocalipsis, y se va a encontrar con esta verdad siempre, porque el apóstol Juan dice, os escribo esto para que sepáis que tenéis perdón de pecados, para que sepáis que tenéis vida eterna, porque esta vida eterna es por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Vamos a escuchar un himno haciendo una pausa y luego continuamos con el análisis de este capítulo. Dios le envió, se llama Cristo, Él vino a amar y a perdonar, su vida dio.
Muy bien. Entonces estamos acá en el versículo 13, donde consideramos el hecho que Dios nos perdonó todos los pecados. Y cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta acta de decretos tiene que ver con todo lo que era la ley dada por medio de Moisés a Israel. Aquellos mandamientos que el hombre nunca pudo cumplir porque no tenía la capacidad para hacerlo. Solamente el único que pudo cumplir la ley de Dios a la perfección fue la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Él dijo: yo no vengo para abrogar la ley, sino vengo a cumplir la ley. Nadie más pudo cumplir la ley, solamente el Señor. Entonces, en forma figurada, Él tomó aquella acta de decretos y la clavó en la cruz, dice la palabra de Dios. Y el acta de decretos, esta ley de Dios, no solamente eran 10 mandamientos como la mayoría de la gente conoce, sino había una ley ceremonial y había muchos mandamientos más que Dios entregó. Y en total, entre los mandamientos que vemos en la palabra de Dios de la ley, entre las cosas que debían hacer y las cosas que no se debían hacer, eran 613 mandamientos. Y ninguna persona jamás pudo cumplirla. E incluso más, la palabra de Dios enseña claramente que si alguno quisiera cumplir la ley, pero se equivoca en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Así absolutamente nadie pudo cumplir jamás la ley. Entonces el Señor tomó aquella acta que nos era contraria por el hecho que no la podíamos cumplir y la clavó en la cruz. Y Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Él triunfó allí sobre la muerte, sobre el diablo, que tenía el poder de la muerte. Allí quedó derrotado. Allí se cumplió la profecía dada por Dios allí en el huerto de Edén, cuando anunció que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a Satanás, la serpiente antigua, y le proferiría una herida mortal. En cambio, Satanás solamente una leve herida en el talón le proferiría al Hijo de Dios. Allí se cumplió. Satanás fue totalmente derrotado y él es un enemigo completamente derrotado por Dios y destinado, por supuesto, a la condenación eterna. El Señor triunfó. El Señor triunfó sobre todas aquellas fuerzas del mal allí en la cruz. Así, por esta razón, dice el apóstol Pablo a los creyentes, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto no tiene que ver, como algunos lo interpretan hoy día, con lo que los creyentes comemos o bebemos. No, tiene que ver con lo que era la ley, porque la ley estaba llena y había muchas cosas que tenían que ver con comidas, con bebidas y distintas abluciones, como leemos en la palabra de Dios. Había muchas de esas cosas, y que en aquel tiempo todavía muchos judíos estaban guardando y estaban enseñando que debían cumplirse. Las fiestas
que alguna vez Dios instituyó como luna nueva o días de reposo. Pero mire, Dios ya eso lo había desechado porque Israel no había cumplido con las demandas de Dios. Y Dios dice en Isaías capítulo 1, versículo 11, dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarla. Ya Dios lo había invalidado por el hecho de que el hombre había tergiversado todo aquello que Dios había ordenado en la antigüedad y lo estaba haciendo de acuerdo a sus propios razonamientos y no de acuerdo a lo que Dios había dejado establecido. Lo mismo que ocurre hoy día con muchas de las ordenanzas de parte de Dios, que el hombre se cree con más autoridad que el mismo Señor Jesucristo y ellos invalidan lo que Dios, el Señor Jesucristo, dejó ordenado y hacen las cosas de acuerdo a sus propios criterios, a sus propios preceptos. Por ejemplo, el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, la noche que fue entregado, nos enseña la palabra de Dios, que Él cumplió plenamente la ley al celebrar la Pascua, la última Pascua, y con eso Él dio término a ese tipo de celebración. Y Él dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lo dijo a los judíos, a sus discípulos. Pero luego Él instituye lo que es la celebración de la Cena del Señor, que es una celebración en donde se hace memoria de la persona del Señor Jesucristo, lo que Él es, su obra, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Y para eso Él dejó instituidos dos símbolos mediante el cual se recuerde la muerte de Cristo. Y estos símbolos son un pan sencillo, el pan común que nosotros usamos a diario, y una copa con el fruto de la vid, vale decir, puede ser el vino o algo que provenga de la uva. Pero ¿qué es lo que hace hoy día muchos religiosos, muchos hombres que pretenden enseñar la palabra de Dios? No hacen conforme a lo que el Señor enseñó, sino ellos hacen pancitos diversos, sin levadura, cosas que eso no tiene nada que ver con la ordenanza de Cristo. Y varias copitas, incluso que no son nada del fruto de la vid, sino más bien jugos de fruta o cocida u otras cosas. E incluso algunos herejes han llegado a usar bebidas como Coca-Cola u otras cosas. Y eso obviamente es una ofensa, es una afrenta para el Señor, porque Él ordenó. Y las cosas que Él ordenó tienen un significado muy grande y muy profundo. El pan es símbolo o figura del cuerpo de Cristo. Y no es que cuando se esté participando del pan, el pan se convierta literalmente en el cuerpo de Cristo, de ninguna manera. Es solamente un símbolo, es a través de ese pan que todos participamos, del cual se está recordando
a la persona de Cristo. Y la copa tiene que ver con la sangre del nuevo pacto, con la cual el Señor selló ese nuevo pacto, y esa sangre tiene que ver con su vida entregada en la cruz. Y si ustedes leen en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, se van a encontrar con lo que se reitera: la copa que bendecimos, el pan que partimos. No es las copas ni los panes, no, la copa y el pan. ¿Por qué? El pan allí tiene un doble significado. En primer lugar, el simbolismo más grande es la persona de Cristo, el cuerpo de Cristo, pero también simboliza la unidad del pueblo de Dios. Nosotros, con ser muchos, dice, participamos de un solo pan. Eso simboliza que el pueblo de Dios está unido a través de la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo. Pero algunos se atreven a hacer las cosas de acuerdo a sus propios razonamientos, porque muchas veces son solamente mercaderes religiosos que les interesan otras cosas y no la verdad del Evangelio de Cristo. Pero ellos tendrán que dar cuenta un día delante del Señor, al cual ellos están pasando a llevar sus mandamientos y queriendo con eso decir que ellos son superiores porque han cambiado las ordenanzas del Señor. Pero el Señor dejó esas ordenanzas para la iglesia, y los creyentes jamás debemos ni por una milésima de segundo tener la pretensión de cambiar lo que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Así el creyente debe tener cuidado con las filosofías y esas sutilezas vacías, huecas, según los rudimentos del mundo y no según lo que la palabra de Dios está escrito. Y estas fiestas, estas lunas nuevas y estos días de reposo tienen que ver, por supuesto, con lo que era la ley, que era un símbolo, una figura de lo que eran las bendiciones de Cristo a través del Evangelio, que por supuesto es superior. El cuerpo aquí tiene que ver con la iglesia. La iglesia en figura es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. En la iglesia no es una organización muerta, la iglesia es un organismo vivo. La cabeza, la única cabeza es Cristo. Los demás, todos somos miembros de ese cuerpo, cumpliendo una función en él, en beneficio del cuerpo y en beneficio de los demás miembros. En el cuerpo de Cristo no hay escalafones ni cosas por el estilo, ni tampoco diversas organizaciones, no. Lo único que nosotros vemos en la iglesia son los pastores, obispos o ancianos, que es lo mismo, que es una obra, una labor que se realiza por amor al Señor y por amor al pueblo de Dios, y los diáconos, y no hay más, no hay absolutamente más. Los diáconos y el pueblo de Dios. Los diáconos son los que sirven, los que se ocupan de las cosas materiales, pero en la iglesia no hay escalafones, todos somos hermanos. El único que tiene supremacía en la iglesia es solamente el Señor Jesucristo. Así, el apóstol Pablo está escribiendo aquí y está trayendo nuevamente a colación esta gran verdad, que el cuerpo es de Cristo, la iglesia es de Cristo. Así nadie, dice, os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles. Habían algunos que se encontraban tan indignos de acercarse directamente a Cristo, que lo querían hacer a través de los ángeles, pero esto es totalmente una blasfemia contra Dios, ya que el ángel o los ángeles solamente
son consiervos de los creyentes, están al servicio de Dios, del Señor Jesucristo, y también al servicio de los creyentes del Señor y de cada uno de nosotros, y entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Y esto tiene que ver aquí con todas aquellas ideas y todas aquellas cosas que muchos han inventado en cuanto a las religiones humanas, a las religiones del mundo, y que por supuesto no tienen fundamento alguno, no tienen base alguna en las Escrituras. Y ellos no se toman de la cabeza aquí es Cristo, porque todo el cuerpo o la iglesia funciona de acuerdo a la guía, de acuerdo a la ordenanza que viene de la cabeza, que es Cristo. Y de allí también el cuerpo se nutre y se une y crece con el crecimiento que da Dios, no con un crecimiento humano, no con un crecimiento de sabiduría, de preceptos humanos, sino con un crecimiento que es Dios el que da. Y aquí el apóstol dice, ya que habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne o contra el pecado. Hay muchos reglamentos, muchas cosas que el hombre ha inventado queriendo llevar a los seres humanos, a las personas, aquellos que están congregándose en sus lugares con diferentes reglamentos, estatutos que ellos han inventado y que no tienen base en la palabra de Dios, y que ciertamente ellos pretenden arreglar la conducta de las personas, vale decir, pretenden cambiar a las personas de afuera hacia adentro, cosa que nunca van a lograr. Puede una persona llegar a tener una muy buena conducta, pero no tiene a Cristo, no ha recibido la salvación y la vida eterna, y aquellas cosas son cosas que van a terminar. Sin embargo, el creyente verdadero en Cristo, él solamente tiene un estatuto, un reglamento, y ese estatuto y ese reglamento que rige a la iglesia de Cristo es solamente la palabra de Dios y absolutamente nada más que eso. Todas las instrucciones para la iglesia están contenidas en las cartas del Nuevo Testamento. No hay que hacer una mezcolanza de lo que era el Antiguo Testamento, porque eso tenía que ver con Israel y quedaron escritas para nuestra instrucción. Pero todo lo que el Señor quiere hoy día para los creyentes que formamos la iglesia, que nació el día de Pentecostés, después de la muerte del Señor y resurrección del Señor, entonces están aquí, en las cartas, aquí están escritas todas las cosas que el Señor ha dejado establecido para que nosotros, los creyentes, andemos en ella. Así, amigo, usted no tiene que caminar en este mundo en una religión siguiendo preceptos humanos, no. Usted tiene que venir a Cristo para, en primer lugar, tener el privilegio y el gozo de tener todos sus pecados perdonados y pertenecer a este cuerpo magnífico, glorioso, que es la iglesia que el Señor ganó por su propia sangre. Te invitamos que vengas a Cristo, te invitamos que le recibas como tu único y personal Salvador. Si tú no tienes, amigo mío, el perdón de tus pecados, la vida eterna, no tienes la certeza de ello,
significa que tú estás perdido, igual que aquel que no conoce ni tiene ni un ápice de conocimiento de la palabra de Dios, porque solamente es a través del Señor Jesús. Él es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios te ha regalado la oportunidad de iniciar un nuevo año. ¿Cuál va a ser tu actitud respecto a tu propia alma? Porque es eso lo que está en juego, la condenación o la salvación de tú mismo. Tú tienes que ser responsable contigo mismo, querido amigo. ¿Quieres tú enfrentar la eternidad teniendo el perdón de tus pecados y a Cristo como tu Salvador? ¿O quieres enfrentar la eternidad estando en la condenación? Es tu decisión personal. Solamente nosotros te indicamos y te informamos y te entregamos el conocimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere salvarte, quiere transformarte, pero tú tienes que poner de tu voluntad si tú quieres realmente pasar de muerte a vida. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Finalizar el programa, quiero reiterar mis buenos deseos de prosperidad para su vida, especialmente que usted pueda entender el mensaje de salvación y pueda tener la seguridad de su salvación y del perdón de sus pecados. Si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente
hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Así deseo que tengan un buen fin de semana, que el Señor les bendiga y que les guarde en todo momento.